Mucho gusto. Hoy voy a tener el agrado de estar con ustedes compartiendo esta sesión de hoy, ¿verdad? En auxilio de la magistrada Lemus. Ella me pidió que hoy pudiese estar con este selecto grupo sancarlista, que para mí es un honor estar nuevamente aquí con compañeros. Yo creo que a algunos les duplico la edad. Yo todavía recibí clases en el S11, cuando había pensum antiguo y después en la escuela de posgrado. Y me siento muy contento de estar con ustedes hoy compartiendo un poquito. Hoy vamos a hablar de la forma. Primero vamos a conocer un poco el sistema de consulta de la Corte de Constitucionalidad, que entiendo que ese es el tema que se va a abordar hoy, según me dijo la magistrada. Y lo vamos a platicar. Siéntanse en la libertad, ¿verdad?, de interrumpirme si ustedes tienen alguna duda durante la sesión de hoy, ¿verdad? Para ir saliendo de, de cualquier inquietud que pueda ir surgiendo. Mi nombre es Pedro de León Losi, soy abogado y notario de la Tricentenaria Universidad de San Carlos y como les decía, estoy gustoso de compartir con todos ustedes, ¿verdad? Entonces, sin más, si gustan, iniciamos con la sesión de hoy, ¿verdad? Me interrumpen sin ningún problema, ¿verdad? Cualquier duda. Vamos a tratar de que la sesión de hoy no solo sea mecánica o técnica en cuanto a la explicación del sistema de consulta, qué es, sus formas, qué vamos o qué se puede encontrar en el sistema de consulta, sino que vamos a ir viendo cuestiones que también van empatadas o aparejadas con el derecho procesal constitucional, ¿verdad? Que ya creo a estas instancias ya vamos casi que en la mitad de nuestro curso, ¿verdad? Yo me imagino que ya estamos dentro de las garantías constitucionales y entonces pues vamos a ir viendo eso, ¿verdad? Entonces, bienvenidos, buenas noches a todas y todos. Y vamos a iniciar, solo le ruego a alguien que de pronto, bueno, que alguien me informe, porque es primera vez que yo estoy compartiendo con ustedes, no sé si alguien me puede comentar si ustedes graban sus sesiones y mantienen un registro de esas grabaciones o simplemente se imparte la clase. Pues regularmente sí lo graba, Alex. Sí se graba, gracias, Lick Monroy. Bueno, entonces como la ley nos dice que antes de grabar se tiene que informar, entonces en este momento vamos a iniciar a grabar la sesión. Entonces, ¿listos? Vamos a ver. Vamos a ver. Permítame unos segundos. Bueno, iniciamos con nuestra sesión de hoy. Como les decía, bienvenidos a este curso. Hoy vamos a hablar exclusivamente del sistema de búsqueda de consulta de jurisprudencia constitucional de la constitucionalidad. Entonces, vamos a platicar un poquito sobre eso y les ruego, tal vez ahí el licenciado Monroy o alguien más me puede indicar si sí se está compartiendo mi pantalla en este momento, por Sí, favor. licenciado. Sí, licenciado. Ah, Licenciado, sí está compartido. Sí, excelente, se excelente. Sí se mira. Bueno, entonces iniciemos, mis estimados compañeros. Qué alegre estar con San Carlistas nuevamente. Bueno, vamos a iniciar ya, de pronto por que el tiempo se nos hace corto respecto a este tema. Bueno, lo que pueden ver ustedes en su pantalla en este momento es la página web del tribunal. Esta es la página de internet, hasta redes sociales y otras páginas. Esta es la oficial, .cc.gov.gt, ¿verdad? Lo que ustedes pueden ver en su pantalla en este momento, pues es el por ver cintillos, noticias, información de las convocatorias y lo que conoce el Pleno en sus sesiones. Tenemos estas son opciones, todos estos son botones, pero lo que vamos a hablar hoy es del sistema de jurisprudencia. ¿Dónde encontramos nuestro sistema de jurisprudencia? Pues ustedes pueden ver que tenemos este menú horizontal
que a la par del logo de nuestra institución dice jurisprudencia, que nos da dos opciones. Nos da la de consulta y la de gaceta. Entonces, ¿cómo entramos a nuestro sistema? No sé si alguno de ustedes ya lo ha utilizado o en el curso de su docente les ha pedido, que verdad que estudien sentencias. Entonces, para entrar a nuestro sistema, podemos ir desde acá, jurisprudencia consulta, o desde acá abajo, opción también de jurisprudencia. Entonces, desde cualquiera de esas dos, ¿verdad? Desde acá de jurídico, acá este menú de jurisprudencia consulta. Y automáticamente aplica aquí, a ver, esta página. Esta siempre la debemos de ver, siempre nos debe salir porque es como un muro de protección, es como de la información que presenta la Corte de Constitucionalidad respecto de su buscador, ¿verdad? Porque entonces aquí se hace una navegación más segura, protegida por medio de reCAPTCHA, ¿verdad? Ustedes de pronto ven algunas páginas en donde hay reCAPTCHA que ponga la coñar, el paso de cebra, ¿verdad? En este caso no es lo mismo, solo vamos a pasar con el botón de continuar, ¿verdad? Entonces, automáticamente al dar en ese botón de continuar, nos va a desplegar el sistema de consulta de juicio que estamos viendo acá en nuestra pantalla. Ese es el que le tiene que desplegar, ¿verdad? Esta es la página, digamos, inicial de nuestro sistema de jurisprudencia que la Corte de Constitucionalidad, junto con la Unidad de Gaceta y Jurisprudencia específicamente, ponen a disposición de todos para la consulta de sentencias, de criterios jurisprudenciales, de la doctrina legal y de otra información que está contenida en este sistema de consulta, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, la presentación es esta, hay un cintillo azul arriba donde se presentan los teléfonos, el 23 23 46 46, que es el de la institución, digamos que es como el PBX general, y la extensión de la unidad de Gaceta y Jurisprudencia, que su función, digamos, entre otras, es la de la compilación de la jurisprudencia y de las sentencias emitidas por la Corte, su ordenación y clasificación por medio de criterios y la doctrina legal también, ¿verdad? Entonces, por eso se presenta ahí, aparte del teléfono de la institución, esa extensión, que es la 4777 o 47, más fácil, y instrucción de correo electrónico, que es gacetas.cc.gov.g. Esa es información general respecto de alguna forma, de asistencia cuando nosotros tengamos un inconveniente con el uso del sistema. Pueden ver que dice sistema anterior. Esto es un vínculo que se deja al sistema anterior a este nuevo. Porque he de comentarles, o si alguno de ustedes se pudo percatar, el sistema nació a la vida, digámoslo así, a la vida informática, en abril de este año. Antes teníamos uno anterior, que es este, que les voy a presentar al dar clic ahí, es este, el que teníamos con anterioridad, pero dejamos ese vínculo, digamos, ahí del sistema anterior, porque siempre que tenemos un cambio, hay cierta resistencia, o tal vez no resistencia, sino de que, bueno, yo me acostumbré con el anterior y este ya no lo entiendo, mientras voy agarrando la onda, uso el anterior, ¿verdad? Pero se recomienda que utilicemos este, que es el nuevo, que van a ver todas las bondades que presenta este nuevo sistema. Y a la par, pues tenemos enlaces a las redes sociales oficiales también de la Corte de Constitucionalidad, su página, ¿verdad?, de Twitter y de Facebook, ¿verdad? Y tenemos el acceso a las oficiales. Tampoco nos dejemos llevar por otras cuentas que andan por ahí, de pronto desinformando, ¿verdad? Entonces, ya entrando prácticamente en materia del conocimiento de nuestro sistema de consulta, podemos ver que tenemos un menú horizontal. En la primera opción de inicio, pues ustedes le dan ahí y van a ver que siempre nos va a dirigir a esta página que ustedes están viendo en su pantalla, que es la de inicio. Siempre vamos con esa función de inicio o página de inicio, vamos a llegar siempre a la primera pantalla, que es la que nos presenta todas las opciones de búsqueda que tenemos acá y vamos a analizar hoy de forma rápida, ¿verdad? Pero con ciertos matices, con ciertas precisiones que sí es necesario que conozcamos, ya sea para el ejercicio de nuestro trabajo, no sé, podemos desempeñar una función respecto de la profesión que estamos estudiando o exclusivamente de
de nuestro curso opcional y van bonita, hay un apartado específico constitucional acá, que lo vamos a ver más adelante. Luego en el buzón, o en esta opción, mejor dicho, de ayuda, vamos a encontrar 5 opciones, que son la de contáctenos, que pues es información, se presenta información, que es la misma que tenemos acá arriba en ese cintillo. Le damos contáctenos y está la información de la unidad de Gaceta y Jurisprudencia, los teléfonos de la institución, la extensión de esa unidad y el correo por donde ustedes pueden tener acceso o solicitar, ¿verdad?, a la unidad de Gaceta y Jurisprudencia esas sentencias que le piden. Ojo, o sea, si nos deja una tarea de buscar la sentencia en el buscador, no vayamos a hacer trampa de estar pidiéndola por ese medio de comunicación, que se las van a dar, pero tratemos de utilizar esta herramienta que les presenta la Corte y que hoy estamos navegando. Y como les decía, cuando leemos en inicio, en este caso página principal, siempre nos va a llevar al mismo escenario principal, digamos que es esta página. Pero seguimos viendo esas opciones rápidamente para después entrar a lo jurídico. Tenemos una opción de asistencia para búsqueda jurisprudencial. ¿Y qué se presenta acá? Eso que yo les decía es un formulario en donde nosotros con nuestros datos decimos a la Corte qué estamos buscando. Si de pronto nosotros estamos tratando de ubicar un criterio específico respecto de la materia constitucional y no lo encontramos en nuestra página, ¿verdad?, en este buscador de sentencias, pues podemos solicitar esa asistencia de búsqueda de jurisprudencia, ¿verdad? Ponemos nuestros datos, enviamos la solicitud y llega a la unidad de Gaceta y Jurisprudencia. La siguiente opción, ¿verdad?, solo mera referencial en cuanto al contenido de nuestras sentencias de la Corte propiamente dicho, es una solicitud de protección de datos sensibles. Este es un formulario también muy parecido al anterior en cuanto a la forma de la solicitud de jurisprudencia, pero este es bien específico, este es bien especial, porque tenemos esa solicitud de protección de datos sensibles para aquellas personas, no sé, de pronto alguno de ustedes figura como sujeto en una de las sentencias o cualquier ciudadano o ciudadana figura en una de nuestras sentencias o un menor de edad o uno de sus hijos, ¿verdad? Y ustedes resienten que el hecho de que estén esos datos en esas sentencias hace que se estén violentando de alguna forma la intimidad de la persona. Ejemplo, puede ser una persona enfermo terminal de alguna enfermedad profesional y digan, yo no quiero que esa información sea pública, que esté ahí con una simple búsqueda aparezca. Entonces, con esto se recuerdan ustedes de la página inicial del CAPTCHA y RECAPTCHA. Eso cierra de alguna forma para que en Google no aparezcan sus datos. Pero cuando usted se mete al sistema de consulta, ahí sí le van a aparecer, ¿verdad? Cuando busca por texto o busca por nombre o por apellido. Entonces, si usted resiente o alguna persona resiente que hay un dato en la sentencia que pues podría llegar a vulnerar su intimidad o su derecho a la intimidad, podemos mencionar, puede solicitar a la Corte esta protección de datos sensibles. Después de una evaluación se pondera y se ve si en realidad es viable o no, y no se quita la sentencia, sino que lo que se hace o se tiene previsto hacer, porque no hemos recibido solicitud de protección de datos aún, es o poner difuso el nombre o de pronto tachadito, así como hacen cuando nos pasan memoriales que son reales y los tenemos nosotros que transcribir, les tachan los, eh, los datos, ¿verdad? Por ahí escuché, creo que un chat, pero lamentablemente no puedo ver la pantalla. No sé si alguien se anima y me lo... Pidieron la palabra. Buenas A noches, ver, licenciado. buenas noches, licenciada, dígame. Disculpa una pregunta. ¿Desde esta página se puede descargar una sentencia? Definitivamente, sí. Y fíjese que aquí tenemos, y lo vamos a ver más adelante, compañera, tenemos sentencias y ahora también tenemos autos. Ustedes se recuerdan de esa diferenciación, ¿verdad? De la diferenciación o la diferencia, digamos, de entre las resoluciones judiciales, decretos, autos y sentencias, cuando las sentencias resuelven el fondo, cuando los autos son cuestiones de mera tramitación, no tramitación, sino que de incidencia dentro del proceso, y decretos de mera tramitación, ¿verdad? Pero respondiendo a su pregunta, sí, las podemos descargar y lo vamos a ver en breve. Solo quiero agotar
¿verdad? Estos apartados de búsqueda que debemos de conocer, ¿verdad? Y después le vamos a entrar ya al hueso, a la materia que nos interesa. Pero sí, compañeras, sí se pueden descargar las sentencias. Sí, se descargan en formato PDF y ahí lo vamos a ver. Muchas Muchas gracias, gracias. licenciado. Sí, sí, sí. No, y de ahí interrúmpanme. Y como no los estoy viendo, no sientan pena, porque yo necesito que platiquemos, ¿verdad? Y que resolvamos las dudas que de pronto vayan surgiendo. Pero bueno, volviendo, esa es la solicitud de protección de datos sensibles. Después tenemos ese de sugerencias, que también es un formulario en donde se pueden hacer llegar específicamente a la unidad de Gaceta y Jurisprudencia y también tiene incidencia en la Dirección de Tecnologías de la Información. Alguna sugerencia de algún cambio que ustedes crean, ¿verdad? O alguna sugerencia respecto de cómo llegarle a los datos, ahí son bienvenidas y también son algunas acogidas y todas son analizadas. Y en cuestión de enlaces de interés, nos envía a una página en donde vamos a encontrar enlaces de las páginas de otras instituciones de gobierno y también de otras páginas, digamos, de instituciones u organizaciones internacionales. Aquí podemos ver, por ejemplo, en nuestra pantalla el MP, el organismo judicial, la Contraloría, son instituciones que de alguna forma están vinculadas, ¿verdad? Tal vez no con el trabajo de la Corte, pero sí con sus decisiones, ¿verdad? Y se tomó en consideración tener esos enlaces de interés como para que lleguemos de alguna forma más fácil a estas páginas y tengamos esa certeza de que la página que estamos consultando es la oficial, porque aquí hasta de la Corte Interamericana, de la Corte Centroamericana de Justicia. Entonces, porque ese es uno de los inconvenientes que se ha tenido en los últimos años, ¿verdad? Que hay muchas páginas, es increíble la cantidad de páginas fraudulentas que hay y la desinformación en redes también es muy delicada, ¿verdad? Y también tenemos esta opción que le da el sistema de consulta. Pero eso es respecto de estos dos. El inicio ya sabemos, la ayuda pues es esta asistencia. Luego tenemos lo que en realidad nos interesa. Bueno, no quiere decir que lo otro no sea importante, pues, pero cuando vamos a utilizar nuestro sistema de consulta de jurisprudencia constitucional, vamos a utilizar básicamente estas 4 modalidades. Hay una quinta, ¿verdad?, de resolución de interés, pero básicamente estas 4 modalidades de búsqueda. Y vamos a ver búsquedas de sentencias, búsquedas de autos. Tenemos una búsqueda por estándares internacionales en materia de derechos humanos, que ahí lo vamos a explicar también, y de la doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad. Sentencias entendidas como aquellas decisiones o aquellas resoluciones que resuelven, valga la redundancia, el fondo del asunto. Con la sentencia se resuelve el fondo. Ahí termina el asunto, ¿verdad? Ahí muere. Bueno, dicho un buen chapín. Y los autos que son sales que se tramitan dentro del proceso. Ejemplo, dentro del... Me imagino que ya lo están aludiendo. Hay muchas incidencias. Pues, puede ser la apelación del amparo provisional, por ejemplo. Puede ser el planteamiento de un curso de queja. Puede ser la apelación de la sentencia en amparo, que recuerden que es competencia de la Corte de Constitucionalidad, pero no propiamente la apelación, sino que también tenemos esos autos de admisibilidad de esas apelaciones. Ahí lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero sí es necesario tener esa diferenciación, porque si nosotros estamos buscando algún criterio procesal, constitucional, digamos, de mera tramitación, es más fácil encontrarlo dentro de los autos que dentro de las sentencias, porque ustedes en las sentencias, incluso en los autos, he de decirles que pueden ustedes encontrar la doctrina legal, ¿verdad? Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. De pronto puede resultar como complicado de qué nos está hablando este pelón, pero van a ver qué bonito es tener bien exacto, bien clarificado a dónde debemos ir a buscar. Y a descargar, como decía ahí la licenciada que tenía su intervención. Estándares internacionales esto es con la cooperación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, más fácil OACNUR. Ellos nos proveen la información de estándares internacionales entendidos como extractos de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del sistema interamericano
Y también hay algunos extractos de observaciones o recomendaciones hechas por los órganos de tratados al Estado de Guatemala. También hay unos extractos, los vamos a ver más adelante, y esos están clasificados por derechos y principios fundamentales. Entonces es más fácil llegarle de esa forma que solo meter la mano en el costal y a ver qué nos sale, así como cuando uno jugaba a la lotería. Entonces están bien clasificados, tanto las sentencias, los autos, perdón, como los estándares, bien clasificados. Y la doctrina legal, que ya sabemos qué es la doctrina legal, ¿verdad? Que es aquella que únicamente sienta en materia constitucional la Corte de Constitucionalidad cuando, según dice nuestro artículo 43 de la ley de la materia, se emiten tres precedentes constitucionales del mismo sentido, ininterrumpidos en la misma línea. Eso ya lo saben ustedes que son expertos en el derecho procesal constitucional. Y estos cuatro grandes campos de búsqueda, digamos, los vamos a encontrar acá en estas imágenes que tenemos en nuestra pantalla aquí abajito de este banner en movimiento. Entonces, estas no son simplemente fotos, sino que son botones de búsqueda de nuestro sistema. Pero para agotar, acá tenemos también un apartado de innovaciones jurisprudenciales, que también he de decirles que esto va muy aparejado, si hablamos del precedente constitucional, ¿verdad? Que el precedente constitucional es aquella línea que dicta un tribunal y diseña ese camino para lo cual va a ir resolviendo en ese mismo sentido. Ese es el precedente. Ese precedente crea la doctrina legal, como ustedes ya lo saben, esos tres fallos igualitos en el mismo sentido, pero cuando surge un fallo diferente, porque recordemos que el artículo 43 de la Ley de Amparo, Adquisición Personal y de Constitucionalidad también le da esa facultad a la Corte de separarse de su jurisprudencia e innovarla. Entonces, se rompe, digamos, esa cadenita de los fallos que dieran la doctrina legal y se crea una innovación jurisprudencial, se crea un giro jurisprudencial. Entonces, ese giro pone, digamos, como la piedra o la base para que se siente, dicten otras dos sentencias en el mismo sentido y se cree nueva doctrina legal. Entonces, no sé si me explico. Y eso vamos a encontrar en este apartado de innovaciones. Esos fallos que rompieron, digamos, con esa doctrina legal y de pronto con el tiempo, con la actividad jurisprudencial del tribunal, sentaron nueva doctrina legal. Son esos giros jurisprudenciales. Aquí le vamos a dar no gracias. Y acá se presentan, ¿verdad? Están divididos por materia, tanto penal, civil y pues, de pronto por ahí hay laboral y hay otros casos, ¿verdad? Esto está en constante actualización por parte de la Unidad de Gaceta y Jurisprudencia. Y al final, en este menú horizontal, tenemos las resoluciones de interés, que ese también lo tenemos en botoncito acá abajo, que yo creo que lo vamos a ver de una vez. ¿Qué son las resoluciones de interés? Es un apartado también que tiene una clasificación de resoluciones que de pronto son de interés nacional, internacional, que son casosito, digamos, son de importancia, de mucha relevancia, entonces la gente los busca, la gente los pide mucho y los consulta. Entonces se hace una clasificación, ¿verdad? Después de advertir que puede ser de alta demanda, llamémoslo así, en su consulta, y se ponen a la disposición del público a priori, ¿verdad? Como ustedes pueden ver acá en la parte izquierda de su pantalla, ven una clasificación de fallos donde están indicados, por ejemplo, que hay una inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley contra la narcoactividad. Acá tenemos la prohibición de uso de bolsas plásticas y Europort, ¿verdad? Que sabemos que hay una prohibición también. Y acá tenemos, por ejemplo, en cuestiones de minería, el caso de OSHEC 1 y 2, y entre otras, ¿verdad? Entonces acá es como que la papa pelada, decía mi amigo en la U. Ya nos dieron la papa pelada solo para comernos. Entonces acá está más fácil ubicar esos fallos. Aquel que salió en la prensa, pero ¿cómo lo busco? Pues acá, si es relevante socialmente, podemos decirlo así, o políticamente, o en cuestiones de derecho, lo encontramos acá. Ahora, resolviendo o contestando o atendiendo la pregunta de la licenciada, sí se pueden descargar los fallos. Ustedes pueden ver acá en este caso, pues tenemos seleccionado, porque es el primero, el caso de Suri Ríos. En su oportunidad solicitó su inscripción, ¿verdad? Ya sabemos en qué línea salió esta sentencia.
Y la tenemos acá en nuestra pantalla. Automáticamente nosotros al dar clic en estas opciones, nos van a ir saliendo las sentencias que vamos a ir consultando. Cada vez que consultemos una sentencia nos lo marca en azul para que tengamos esa línea de que ya la leímos. Cuando estamos haciendo una búsqueda de criterios, ahí lo vamos a ver también. Y entonces esto es un índice. Pero respondiendo a la pregunta de la licenciada, sí se pueden descargar. Este es un visor, una vez tengamos nosotros los resultados, ¿verdad? Este es un visor de las sentencias en PDF, en formato PDF, ¿verdad? Entonces acá en este caso es una inconstitucionalidad, aquí tenemos el texto íntegro de la sentencia. En este caso son un montón de hojas, ¿verdad? Pero acá está la sentencia íntegra. Entonces tenemos dos opciones, grandes opciones, digamos. Primero ver la resolución que se despliega por default y ver la ficha jurisprudencial, que también nos ayuda a tener una mera referencia de qué trata el caso. Entonces, una descripción de qué trata ese caso, ¿verdad? En este caso estamos viendo algo de la ley de tarjetas de crédito. Recuerdo que esta ley se impugnó y no hubo resolución de fondo, no hubo pronunciamiento de fondo, sino que se fue, digámoslo así, como dicho en la jerga jurídica que se utiliza de pronto, salió por vicio interna corporis o interna corporis. No sé si alguien me puede decir o tiene la noción de qué se trata ese vicio, ¿verdad? Pero el vicio interna corporis es, se analizó la norma y en lugar de ver la inconstitucionalidad de la norma en fondo, se advirtió que en el proceso de creación de la norma hubo un error, digámoslo así, sencillamente. Entonces, no se cumplió con ese proceso de creación de la norma, como lo establece la Constitución Política y también está en la ley del organismo legislativo, ¿verdad? Y por un vicio que pasó ahí, por un pasito que se saltaron, hubo que declararla inconstitucional, porque no se creó de una forma adecuada, apegada a la ley. Ese es el vicio interna. Entonces, podemos ver la ficha, pero lo que les iba a enseñar, volviendo a lo que decía la compañera, ¿dónde lo vamos a descargar? Desde esta opción, esta flechita de acá abajo. Entonces, vamos a dar descargar y automáticamente lo descarga a nuestra computadora, o si lo queremos imprimir, yo les diría que mejor descarguenlo, porque a veces hay sentencias que son larguísimas y consumen papel y consumen recursos, ¿verdad? Entonces, acá están esas dos opciones, la de descarga, ¿verdad?, para tenerla en nuestros dispositivos y leerla ahí, y la de impresión. Y tenemos también una de donde se agranda la letra. De pronto somos un poquito chocolates como yo y necesitamos tener un poco más. Por ahí comentaba alguien, siento. Sí, licenciado, buenas noches. Que manda. Buenas noches, compañero. Gracias. Una consulta, disculpe, ¿hasta qué año se tiene en esta base de datos resoluciones? ¿O solo son recientes de 4 o 5 años? Gracias, Liz. Mire, fíjese que desde que se creó la Corte en el año 86, desde ese momento tenemos las sentencias, o sea, siendo preciso con las sentencias. De pronto yo creo que por aquí, vamos a ver, recuerdo que aquí abajo hay una de esas viejitas, o tal vez no. Pero sí, respondiendo a su pregunta, licenciado, sí, desde el año 1986, y me atrevo a decir que vamos al día en cuanto a las resoluciones emitidas por el tribunal hasta los días de septiembre. Pero aquí sucede algo bien importante que es de mencionar. Lo que se va a encontrar acá en el sistema de consulta son las resoluciones que tienen carácter o que han adquirido firmeza. Porque también tenemos otro sistema, hay un sistema donde se carga todo lo que se va firmando se va cargando. Pero como sabemos que las resoluciones o los expedientes son públicos entre las partes nada más, hasta el momento en el que están firmes los podemos publicar, se pueden poner a disposición de todo el mundo, ¿verdad? Pero sí, tenemos toda la historia de la Corte desde el año 86 hasta septiembre de este año, en sentencias. Respecto de las incidencias procesales, se tiene del año 2018 a las actuales. Bueno, hacia atrás está haciendo un trabajo de la compilación, digámoslo así, ¿verdad?, para tener también en este buscador de autos esas resoluciones para que las podamos consultar.
Pero también les voy a dejar un chivito por ahí de una vez, ya que usted me pregunta sobre eso. Cuando no encontremos de pronto una resolución que nosotros queramos consultar, vamos a meter a la página de la Corte. También hay algo que a mí me gusta enseñarles, porque eso no se lo enseñan a alguien y de pronto está como escondidito y la gente no lo conoce y es importante. Cuando no encontremos, digamos, al hablar de autos, una decisión del 2017 para atrás, y yo lo quiero consultar porque es un caso relevante respecto de una apelación de amparo provisional, se me ocurre, y no está en el buscador porque no está actualizado desde el 2018 hacia atrás, tenemos la opción acá en servicios de consulta de expedientes archivados. Y miren qué bonito, saliéndome un poco del tema del sistema de consulta, acá tenemos otra herramienta que también la presenta la Corte. Y aquí no vamos a encontrar solo, vamos a ponerle 1.86 porque ese es el primero que dictó la Corte, ojalá me aparezca, no está todavía escaneado, pero eso sí lo tenemos en el sistema de búsqueda. Aquí vamos a encontrar el expediente completamente escaneado. Entonces aquí está todo. Cuando nos piden, no sé, a mí me pedían mucho cuando yo estudiaba pregrado y pedían mucho, mire, tráigase un expediente de amparo. Entonces la prueba que hace, o a buscar en internet y encuentra cosas que están malas. Nosotros podemos ver el expediente completo, la totalidad del expediente, la totalidad de las actuaciones. Lo podemos ver desde este enlace que yo les mostré. Vamos a regresar. No desde acá, de la consulta, sino expedientes. Desde aquí podemos ver los expedientes. Pero le digo esto, compañero, porque si no lo encontramos acá, nos vamos a hacer la volada de venirnos para acá, en la consulta de expedientes archivados. Vale mencionar que todos los servicios que presta la Corte son gratuitos, porque por ahí nos decía alguien, fíjese, Eli, que no puedo entrar al sistema de consulta, me pide una clave. No, aquí no se piden claves de nada, únicamente cuando son cuestiones de casillero electrónico y de notificaciones, eso sí, pero para la consulta de resoluciones no hay clave, ¿verdad? No sé si por ahí de pronto contesto a su pregunta, que la vía de la Corte en sentencias sí está todo, y en autos del 2018 para acá. Lo vamos a ver más adelante, ahorita que entremos a ver los buscadores. Entonces regresamos a la página principal, vemos la presentación inicial y entonces vamos a entrar ya como en materia de qué es lo que presenta el buscador de sistema, el buscador de jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Lo vamos a ver de una forma rapidita porque estoy viendo que ya 50 minutos nos faltan. Necesitaríamos un par de sesiones para poder abarcarlo todo y utilizarlo de una forma óptima. Y aparte que yo hablo un montón también. Sentencias. ¿Qué vamos a encontrar en sentencias? Al darle clic en esa opción nos va a arrojar esta página. Si no les carga tan rápido como me está cargando a mí, tengan paciencia, porque a veces el tráfico de datos entre servidores y las redes es un poquito complicado, ¿verdad? Pero por lo regular la página es bien rápida. Pero al darle clic en el módulo o el buscador de sentencias, vamos a ver estas tres opciones. Primero, de texto libre, que podemos buscar por texto, ¿verdad? Consignando en este apartado que ustedes ven acá abajo. De pronto en sus pantallas se ve un poquito chiquito, me imagino. Pero acá en este apartado, de aquí abajito, ustedes pueden consignar palabras, frases incluso, ¿verdad? Que ustedes van a buscar dentro de las sentencias. Ojo con esto, solo el resultado va a ser de sentencia. ¿Y cómo vamos a ejecutar esa búsqueda? Aquí en estas instrucciones que está en color gris se detalla cómo debe hacerse la búsqueda, pero se hace de la siguiente forma. De pronto vamos a hablar de derecho, no sé, a mí me gusta mucho el derecho penal. Le vamos a poner aquí Código Penal. Vamos a poner Código Penal. Código Penal podría ser una frase porque son dos palabras conjuntas. Puedo seguir agregando palabras. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a utilizar el conectivo signo más. No le voy a dar espacio signo más, sino que termino la palabra y lo amarro con el signo más. Entonces le pongo aquí Código Penal, le pongo más, le pongo reposición, que es uno de los medios de impugnación del Código Penal.
pongo reposición, pero quiero seguir buscando más, o sea, mientras más palabras le ponga, más cerrado o exacto va a ser el resultado, ¿verdad? Entonces le puse código penal, le puse reposición, le voy a poner signo más, y le quiero poner actividad procesal defectuosa, que es otra frase. Le doy buscar, perdón, y el sistema me va a arrojar resultados o sentencias en donde se consignen esos tres palabras o frases. Entonces aquí me tira una serie de resultados en la parte izquierda de nuestra pantalla, con la certeza de que cada una de estas sentencias va a tener estas palabras. Va a decir código penal, va a decir reposición y va a decir actividad procesal defectuosa, ¿verdad? Y de la lectura de las sentencias vamos a determinar que en efecto, ¿verdad?, posee esas palabras. ¿Cómo podemos hacer? Por ejemplo, no sé si ustedes qué sistema operativo usan, pero si es en Windows le dan Control F, creo que si es en Mac es el Command F, y nos aparece un buscador hasta allá arriba. Entonces, en este caso voy a buscar actividad procesal defectuosa. Y aquí ya me tiro el resultado de que aquí abajo está la actividad procesal defectuosa. Pero también puedo buscar reposición y me va a aparecer también la reposición dentro del tema y también me va a aparecer el código penal dentro del texto de la sentencia. Y así es como funciona el buscador por texto libre, teniendo sí en consideración poner el signo más siempre pegadito a las palabras y a las frases. Esta es una forma bien sencilla de buscar. Luego tenemos la búsqueda por número de expediente. Aquí es más sencillo, pero aquí sí hay que hacer mención de que si nosotros estamos buscando un expediente que es una incidencia procesal, no nos va a aparecer acá, porque acá solo están registradas sentencias. Si nosotros tenemos nuestro número de sentencia, ¿verdad?, podemos poner acá en el campo de búsqueda el número y automáticamente el sistema nos la va a buscar y nos va a decir, atendiendo a la orden que le dimos, el número de expediente que encontramos. En este caso es una inconstitucionalidad en caso concreto de una norma del Código Penal. Este era el 201 ter del Código Penal, ¿verdad? Este creo que habla, o recuerdo que habla sobre la prescripción de los delitos, ¿verdad? Pero bueno, así se busca por texto libre y así por número de expediente, poniendo aquí el número de expediente cuando nosotros lo tenemos. Pero después tenemos, digamos, lo mejorado, la búsqueda mejorada en cuanto a la sentencia. Y acá tenemos una búsqueda por tipo de proceso y tema. Y acá nos presenta ciertas opciones. Podemos ver, antes de entrar a ver estos formularios, podemos ver las opciones que nos presenta. Y esto nos va a dar como una guía, una línea de qué se resuelve o a qué se cataloga en sentencia dentro de la Corte de Constitucionalidad. Y tenemos los amparos en única instancia, y tenemos las apelaciones de sentencia de amparo. La competencia, digamos, en grado es de conocer los amparos en primer grado que han dictado los tribunales de amparo de primer grado. Entonces encontramos los amparos, que es lo que estamos viendo en esta página. Pero también tenemos inconstitucionalidades, ya sabemos tipos de inconstitucionalidad, ¿verdad? El control concentrado y el control difuso. Es decir, la inconstitucionalidad de ley de carácter general y la inconstitucionalidad de ley en los casos concretos. Yo creo que eso ya lo han de haber estudiado con la magistrada y sin duda una calidad de exposición, ¿verdad? Entonces acá vamos a ver las inconstitucionalidades. Pero también tenemos opiniones consultivas, ¿no? ¿Y eso qué es? Bueno, las opiniones son consultivas, también es una decisión, es una resolución, digamos, de la Corte, en donde opina o da una opinión sobre algún asunto de relevancia constitucional que es sometido a su conocimiento. Entonces le preguntan a la Corte, bueno, no le puede preguntar cualquiera, le puede preguntar nada más los sujetos que legitiman la ley de amparo. Presidente y vicepresidente de la República, Congreso de la República, respecto de esa opinión que le están solicitando, ¿verdad? Y el dictamen, que también ya saben de qué se trata el dictamen,
es una resolución, digamos, es como un, no sé, no sabría cómo llamarlo en este caso, no tan técnico, pero es una opinión también, un dictamen, ya sea favorable o no, respecto de una consulta que también le hace el Congreso de la República, exclusivamente el Congreso de la República. Esto pretende modificar normas de rango constitucional. Entendidas las normas de rango constitucional, como pues ya sabemos, tal vez no recordando la pirámide de Kelsen, pero nos ayuda, ¿verdad? A saber cuáles son aquellas 4 leyes que pueden ser modificadas con público, ley de emisión del pensamiento y la ley electoral y de partidos políticos, ¿verdad? Esa es la función del dictamen, pero no vamos a entrar tanto a detalles respecto a eso, sino que vamos a ver cómo se busca en este tipo de proceso y tema. Vamos a ver los amparos de una forma rápida. Y en el amparo se nos presentan varias opciones. Ojo con esto, no es necesario que llenemos todas. No es necesario. Podemos llenar una, podemos llenar dos, pero como les decía al inicio, mientras más opciones pongamos, menos resultados vamos a tener. ¿Qué nos presenta? Nos presenta una búsqueda por tipo de antecedente. Estamos hablando de amparos. ¿Y qué es? ¿Por qué tipo de antecedente? Ah, bueno, porque recuérdense ustedes que el amparo deviene, al hablar del amparo judicial, por ejemplo, deviene de un proceso. Digamos, a mí me rechazaron mi recurso de casación siendo idóneo contra esa decisión. Entonces, eso deviene de un proceso judicial, digamos que es de materia civil, digamos, por ejemplo. Entonces, podemos poner como tipo de antecedente civil. Ustedes ven que acá hay un abanico de posibilidades clasificados por ramas del derecho, ¿verdad? Entonces, esto le va a dar la naturaleza a la sentencia que nosotros estemos buscando. Queremos buscar, por ejemplo, así, dice la mayoría de docentes, tráigame unos amparos en materia laboral. Entonces, ya ustedes saben que se le dan en la opción de tipo de antecedente, laboral y previsión social, y automáticamente les va a hacer un caminito más estrecho donde solo le va a presentar el sistema sentencias de materia laboral. Tipo de acto reclamado, ya sabemos de qué se trata el acto reclamado, ¿verdad? Es esa decisión que nosotros impugnamos, por decirlo de alguna manera, o denunciamos, mejor dicho, en el amparo, pero también le damos nosotros naturaleza respecto del acto que se considera agraviante por ramas del derecho. Bueno, digamos, a mí me rechazaron mi apelación o me declararon sin lugar mi apelación contra la resolución que denegó mi reinstalación en el trabajo. Ya sabemos que eso es laboral, ya sabemos dónde buscarlo. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, le digo laboral y estamos hablando de una declaratoria sin lugar de una apelación. Entonces acá la tendríamos que buscar, ¿verdad? Y acá nos arroja esos resultados, vamos a dar una declaración de apelación. Le damos buscar y automáticamente el sistema se da la tarea de buscarnos sentencias en donde el acto reclamado sea esa declaratoria sin lugar de la apelación. Aquí se va a tardar un poquito porque son muchas, es un universo de sentencias respecto de ese acto reclamado. Hubiera buscado uno que no tuviera tanto. Vamos a ver. Y se va a tardar un poco, porque recordemos que, por ejemplo, sabemos que el acto definitivo es el que nosotros debemos de cuestionar por medio del amparo. Y en la mayoría de los casos, digamos, en el proceso laboral, termina con con una resolución de apelación, porque se dicta la sentencia de primer grado en el juicio ordinario laboral. Me imagino que ya lo están viendo o ya vieron el proceso laboral y es apelable. Entonces, sea lo que fuere la decisión otorgada o denegada, eh, ese es el acto definitivo que se puede cuestionar en el amparo. Y son miles de sentencias, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, ya se está haciendo un esfuerzo sobrehumano el sistema para tratar de indexar toda esa información. Pero vamos a tratar mejor de salir de esta solicitud, que sí está bastante grande.
Ahí salimos de aquí mejor. Mejor a la antigüita. Permítame, compañeros, que estas cosas suceden cuando uno está en vivo. A ver. Permítame, compañeros. En realidad creo que es problema del portal en este momento. Vamos a ver. Démosle unos minutitos acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta por el momento en lo que se restablece la conexión del sistema. Todo claro, licenciado. Muchas gracias. Sí, hombre, lamentablemente, pues fallan los sistemas, ¿verdad? O sea, como les decía al inicio, el tráfico de los datos es bastante. Ahí regresamos, ¿verdad? Por ahí alguien comentaba en el chat, anímense a hablar. Sí, buenas noches. Solo Buenas quisiera noches. consultarle todas las sentencias emitidas a toda Guatemala, a esta página y acá. Fíjese que aquí debemos de hacer, muy buena su pregunta, aquí debemos de hacer una diferenciación, porque sabemos nosotros que podemos plantear, hay competencias para plantear nuestros amparos, ¿verdad? El auto acordado 1-2013 de la Corte establece las competencias. Ustedes se dan cuenta que es lo bien interesante, porque nuestra ley de amparo, si se han dado cuenta, los primeros artículos, me falla la memoria ahora, pero yo creo que es del 3 al 18 más o menos, establece las competencias para conocer los amparos. Pero esta norma es desarrollada, estos artículos fueron desarrollados por el auto acordado 1-2013. ¿Y dónde van a encontrar ese auto acordado? Por lo regular, sus leyes de amparo hasta el final deben tener el acuerdo 1-2013 y ese auto acordado 1-2013, que establece las competencias. ¿Pero por qué les digo esto? Porque hay sentencias de amparo dictadas por esos tribunales extraordinarios constitucionales, ¿verdad? Que conocen en primera instancia los amparos. Y hay sentencias de esas que no son apeladas, porque únicamente cuando es apelada esa sentencia llega o sube hasta la Corte. Entonces, no podría decirse que en este sistema vamos a encontrar la totalidad de las sentencias de amparo. Aquí vamos a encontrar la totalidad de las sentencias de amparo en única instancia, que ya sabemos cómo opera el amparo en única instancia, y las sentencias de apelación, de sentencia, valga la redundancia, de amparo, estas sentencias de primer grado que han sido apeladas. No sé si me explico, ¿verdad? Pero no va a estar la totalidad de las sentencias de amparo que se han emitido a nivel nacional, sino que solo esas que ha conocido la Corte de Constitucionalidad en su momento. No sé si por ahí va su pregunta, licenciado. Sí, Ajá. muy amable, ya lo entendí. Gracias. Excelente, excelente. Algo más antes de continuar, otra por ahí. Voy a ver si las veo. Licenciado, buenas noches, le saluda Eric, una consulta. ¿Qué manda? ¿Qué manda? Con lo que respecta a la PGN, yo tuve la oportunidad de que el vecino estuvo involucrado en eso, el procurador, y comentaba de que fue a la PGN que está en zona 1 de Misco, y como él no era el interesado, por así decirlo, él solo quería información, ningún tipo de información ni copia. Entiendo que solo se lo dan a los licenciados. En esta plataforma o sistema uno puede adquirir como el expediente del proceso o algo similar. Sí, vamos a ver si le caché. La persona fue a un juzgado, me imagino, a una judicatura, pide acceso al expediente y le dicen que no. Correcto, así Entonces, es. Que... aquí pueden pasar dos cosas o varias cosas. Porque, como les decía al inicio, los expedientes, digamos, en trámite, son públicos en las partes.
No puede llegar cualquier persona, por ejemplo, alegando transparencia o cualquier derecho, ¿verdad? Acceso a la información, por ejemplo, a solicitar las diligencias, digamos, de un expediente del cual no es parte. Porque ¿qué interés puede tener si no es parte? ¿Verdad? Puede ser académico de pronto, ¿verdad? Pero entonces, si es académico, entonces buscar uno fenecido. Puede ser que por eso le hayan dicho que no le daban las actuaciones. Ahora En este bien, caso, él era el dígame, tío. Él dígame. era el tío, institucionalizaron al sobrino porque la mamá tenía problemas de alcoholismo y drogadicción. Ujú, ujú, Y luego él quería como tomar al niño mientras se decidía o algo así. No ujú. quisieron darle ningún tipo de información, que supuestamente solo a un abogado se le daría esa información y él era parte interesada, pues. Él Entonces sí era me causa parte. duda. A la ganancia, ahí se está. Porque si él era, digamos, tercero en este caso, si sí estaba constituido dentro del proceso, pues sí tenía acceso a o debía tener ese derecho de acceso a las diligencias. Aquello de que le hayan fundamentado la negativa respecto de que debía llevar un profesional del derecho, pues habría que ver cuál fue el fundamento legal de esa decisión. Incluso también hay muchos amparos, algunos amparos, ¿verdad? En donde se ha alegado como acto reclamado o como denuncia dentro de la acción constitucional ese mismo hecho, ¿verdad? De que no le han dado la intervención o cuando no le han notificado siendo parte, por ejemplo, ¿verdad? Sí, en este caso sí sería de ver, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó ahí? El fundamento de esa decisión. Es un poco complicado de emitir un juicio ahí a priori, ¿verdad? Pero sí, si era parte, como usted me dice, compañeros, sí, efectivamente le tuvieron que dar acceso a las actuaciones, porque muchas veces uno llega, mire, ¿será que me puede dar fotocopia del expediente? Y lo mandan a la lona a uno, ¿verdad? Pero siendo parte no debe suceder. Ahí PGN alegó de que había una denuncia también en contra de él por maltrato familiar acerca del menor, pero él no vivía en esa casa. Entonces, él quería tomar la custodia porque corría peligro con la madre, supuestamente. Entonces, PGN dijo de que él también estaba bajo investigación, al igual que la madre, y que por eso no se le podía dar la copia de un expediente o el avance del proceso, y le hicieron entrevistas con psicólogos y todo eso, y le negaban, el niño sigue institucionalizado desde el año pasado, porque supuestamente no es apto o algo así, pero él cumple con todos los requisitos. Sí, pues ahí sí sería de estudiar bien el caso, ¿verdad, compañero? Porque sí hay varias aristas. O sea, usted me dice que de pronto él está denunciado, o sea, y que no le dan acceso, porque tampoco un juicio, un caso de esos podría estar en reserva. O sea, habría que estudiar bien el asunto, ver qué está sucediendo ahí, porque en este caso sí considero que si yo le dijera a priori, que esto está pasando, sí, sin ver las actuaciones, sí sería un poco. Pero hay casos de casos, compañeros, hay cuestiones que desde que se pelean por un pollo, increíblemente así hemos visto casos, desde personas que llegan a la corte a denunciar que hay un caso muy especial, ahí entre otros, que denunciaba a esta persona que había un satélite de los Estados Unidos que estaba flotando, no sé cómo es el término, estaba en el espacio y apuntaba directo a sus partes íntimas. Es un asunto bien complicado. También hay otro que dice que es descendiente directo del rey, se me olvida el nombre, y que él tiene que ser el rey de Guatemala. Unas cuestiones bien extrañas, ¿verdad? Entonces, vemos de todo. A la corte llegan muchas cosas bien interesantes. Y hemos visto casos, o sea, les menciono esto porque hemos visto casos también como estos donde bien trabados, bien entrampados, y entonces muchas veces dicen, es que ese caso no sale de la corte, ya se tardaron, pero entonces ahí vamos a recordar lo que hemos aprendido sobre el plazo razonable, ¿verdad? Que en el plazo razonable confluyen ciertos requisitos como la complejidad del caso, la actividad de las partes, lo probatorio, ¿verdad? Entonces, pero les menciono esto porque cada caso tiene sus aristas y si no, no sabría cómo está el asunto ahí, ¿verdad, compañía? Si es así, se la debo. Tal vez se la preguntan a la magistrada. Bueno, mucho hasta que platiquemos y no hagamos pues como un monólogo de picando el cine. Sigamos yo esto. Ya sabes cómo buscar a alguien a mano. ¿Sí? Sin miedo, interrúmpanme, compañero.
Buenas noches, licenciado. Le Buenas saluda noches, Jenny Cruz. Una mucho pregunta. gusto. Acá en esta página también podemos encontrar una vista pública o solo por YouTube. Sí, fíjese que aquí es precisamente buscador de decisiones finales, digamos, en el caso de las sentencias. Y en el caso de los autos, decisiones incidentales. La vista pública en realidad no tiene una resolución, como para decir, así se resolvió la vista pública, ¿verdad? En realidad es un decreto el que dicta la vista pública y señala la audiencia para tal día, tal hora, y ya sea que sea pública o sea vista normal, ¿verdad? Pues eso no lo vamos a encontrar aquí, pero ¿dónde lo encontramos? En la página de YouTube, ¿verdad? En el canal oficial de la Corte de Constitucionalidad. Yo creo que ahí están todas. Y también desde la página de Internet, así en la parte inicial también hay registro de las vistas públicas. Y hay videos de las vistas públicas que ya se celebraron y recuerdo, está la guía de las vistas públicas que se van a celebrar, hay un calendario por ahí también. Pero en este caso, precisamente del sistema de consulta de jurisprudencia, no hay acceso a esos videos, sino que simplemente va. Sino que a las resoluciones del tribunal, a las decisiones finales. Muchas gracias, Muchas gracias. licenciado. No, a usted, muchas gracias. Bueno, pues así se busca por amparos, por el antecedente, por el tipo de acto reclamado. Tenemos este buscador que si es necesario que yo se los indique, es el de tema, también dividido por materia del derecho. Ojo con esto, cuando buscamos por tema, no estamos buscando por doctrina legal. Cuando hablamos de un tema, estamos diciendo, bueno, la Corte se pronunció sobre los derechos de las personas con discapacidad, se me ocurre, o se pronunció sobre la falta de fundamentación, ¿verdad? Que no son decisiones de fondo del amparo en sí, pero son temas que ha abordado la Corte y le han servido para resolver esos casos. No sé si de pronto ahí ya les dieron aquel conocimiento, la clase de esa diferenciación entre el obiter dicta y la ratio decidente, ¿verdad? Esto viene a ser como la obiter dicta, esos temas que la sentencia dentro de las resoluciones del tribunal. Y les voy a tenemos tema y vamos a ver un tema registral. A ver, no se me trabe este asunto de nuevo. Un poquito. Para registrar, y me dice la Corte acá, bueno, la Corte ha hablado de registral, inscrito en el nos habla sobre exceso de funciones del registrador de la propiedad o que lo uso contra el registrador de la propiedad es un acto definitivo. Y aquí hay temas, si ustedes se dan cuenta, no es la doctrina, porque la doctrina empieza jurisprudencial a seguir, le está diciendo al juez, aplíquela. Así debe ser como debe resolver. Esa es la doctrina legal. Los temas no, los temas es un asunto, ¿verdad? Que la Corte desarrolló en algún momento y por eso se rescatan también en este buscador respecto de los temas. Y también están clasificados por materias del derecho. Digamos, a ustedes les piden, mire, búsquenme algo sobre el delito de violación. Con mucho gusto, licenciado. Entonces ya saben que se vienen para acá, le dan el penal. Si es delito, vamos a buscar a ver las penas. Entonces aquí vamos a ver qué les dije, violación, creo yo. Aquí está la violación. Y ahí vamos encontrando nosotros el chivo acá, digamos, lo que nos facilita la vida es conocer el sistema, saber a dónde irnos y conocer qué tiene el sistema. Así se nos va a facilitar. Esa es la búsqueda por amparos. Le voy a apresurar un poquito la marcha porque nos falta un poco. Tenemos la búsqueda por inconstitucionalidades, que ya sabemos de qué trata la inconstitucionalidad de la ley, que va dirigido contra normas, ¿verdad? Que violan o se presume que violan la Constitución. Aquí no va contra actos u omisiones, como es en el amparo, ¿verdad? También tenemos una excepción en el amparo que se conocen normas también, pero no nos vamos a meter ahí ahorita. Sino que en la inconstitucionalidad se conocen disposiciones y también está ordenado o presentamos una ordenación por medio de ramas del derecho. Digamos, hablábamos, por ahí el compañero hablaba una cuestión de guardia y custodia, creo, entonces le damos familia y vamos a buscar qué normas de familia, puede ser la ley de adopción en la que queramos ver alguna impugnación, o la ley de tribunales de familia. Es decir,
según la rama del derecho que nosotros le pongamos acá, es la norma que nos va a desplegar acá, con la certeza de que si no aparece acá, no se ha impugnado de inconstitucionalidad, independientemente de cómo se haya resuelto la inconstitucionalidad, si se haya acogido o no. Si se acoge, ya sabemos su efecto, si no, pues no pasa nada. Ya tenemos también un buscador, perdón, por norma denunciada, ¿verdad? Que aquí ¿cómo se llama? Se apareja, ¿verdad? La norma tal viola el 1, el 2, el 3 de la Constitución. Aquí nos dice qué normativa se está vulnerando de la Constitución. Tenemos temas también respecto de las inconstitucionalidades, su sentido, si es con lugar o sin lugar. Este caso concreto se refiere a las inconstitucionalidades en caso concreto, que sabemos que se puede plantear de 4 formas, ¿verdad? No, el caso concreto, perdón, se refiere también a la materia, es como el antecedente en el amparo. Me está diciendo que se planteó en un caso concreto dentro de un juicio civil o dentro de un juicio penal. Lo que les decía, el modo de planteamiento está acá abajo. Son aquellas 4, acción, excepción, incidente o en casación. Y la magistrada les dice, miren, necesito sentencias de inconstitucionalidad que hayan sido por medio de incidente. Ya saben a dónde venirse a buscar. O como su motivo de casación. Esto no se lo enseña a uno en la universidad. Y está por ahí escondido en la ley de amparo y su motivo de casación. Y también el número de gaceta, que es la ordenación que se le da a las sentencias respecto de la fecha en que fueron emitidas. Esa es la búsqueda por inconstitucionalidades, la opinión consultiva, ya la explicamos hace unos momentos, ya sabemos que hay temas que han sido consultados a la Corte, ¿verdad? Respecto a la pena de muerte, pues la rebaja de las penas, entre otras, y los órganos que son los consultantes. Por favor, compañero, no sé si alguien quiere aportar. Buenas noches, licenciado. Ahí hay una fase donde dice parcialmente con lugar. ¿Ahí qué procede? Cuando está parcialmente con lugar, hay una gaceta. Fíjese que acá en donde dice sentido de la sentencia, parcialmente con lugar. Fíjese que hay casos en donde, le voy a poner un ejemplo, a mí no me gusta dar ejemplos para definir o para explicar, pero un ejemplo nos va a situar. Digamos, yo impugné, o una persona impugnó 2 artículos del Código Civil y la Corte advirtió que solo uno es inconstitucional y el otro no. En ese caso hubo un acogimiento parcial de la inconstitucionalidad. Por ahí algunos me dicen, es que este es un vaso medio lleno o medio vacío, porque también podría ser parcialmente sin lugar, porque se declaró una con lugar y otra sin lugar. Pero lo que le quiero decir es que en este parcialmente con lugar va a encontrar sentencias en donde se han impugnado varias normas, varios artículos en este caso, y solo se ha acogido cierta cantidad de esos, por eso el acogimiento es parcial, eso es lo que va a encontrar. Y cuando es con lugar, pues va a encontrar la totalidad de lo que está impugnado, o cuando es sin lugar, no pasó nada. Así es como está catalogado, o es el resultado que le puede salir en ese parcialmente con lugar, compañera. No sé si alguien más había levantado la mano. Gracias. Excelente. Cualquier duda ya saben, entonces sin ninguna pena. Bueno, entonces habíamos hablado de las opiniones consultivas, ya sabemos qué son, y los dictámenes, que también ya nos situamos en qué es el dictamen. Pues acá nos dice qué normativa es la que se pretendió en ese momento modificar, ¿verdad? Porque sabemos que para modificar las normas de rango constitucional hay un procedimiento específico. Pues acá están las que han sido modificadas y el sentido, si ha sido favorable o desfavorable, ¿verdad? No vamos a hacer la búsqueda porque vamos a hacer una búsqueda para que vean. Digamos que la ley de orden público, cuántas veces ha sido objeto de dictamen. Y yo quiero que sean favorables, quiero ver si la Corte ha dictado o ha emitido un dictamen favorable para que me lo modifiquen, y no hay. Vamos a ver si hay desfavorable. Obviamente debe haber, tampoco dice. Creo que me dejaron un poco herido el sistema con esa caída. Con esa caída de los datos. Bueno, aquí sí ya nos tiró y acá podemos resolver de pronto lo que nos decía aquel compañero. Si ustedes ven, acá tenemos una sentencia, un dictamen del 97. Por ahí nos vamos a ir topando con sentencias del 80 y pico también, para que vean que todo está aquí. Aquí le dije a mi sistema,
al sistema que busque de dictámenes sobre la ley de amparo que han sido desfavorables. Entonces la instrucción es esa. Vamos a ver. Y nos dice que la ley de amparo, la que está en conocimiento. Y al final, perdonen que vaya un poco rápido, de pronto me lo voy a marear por ahí. Y aquí está que el dictamen fue emitido desfavorable. Entonces el efecto de este dictamen desfavorable es decirle al Congreso, miren, no la modifique, ¿verdad? Porque yo no le estoy dando el dictamen para poder hacerlo. Pero ya sabemos nosotros cuál es ese procedimiento de la modificación de estas normas de rango constitucional. Pero avancemos porque ya nos falta 20 minutos. Y tenemos los autos también, compañeros, que si ustedes se dan cuenta, el buscador es idéntico al de sentencia en algunas cosas. En el texto libre, que ya sabemos cómo se busca, con el número de expediente, si lo tenemos, siempre y cuando sea de incidencias procesales de autos. Los autos entendidos como qué, si yo les hablo de autos dentro de la tramitación del proceso, vamos a ver estos. ¿Qué es un auto? Una resolución de aclaración o ampliación. Eso se resuelve en un auto. Una aclaración o ampliación de oficio. Una resolución de admisibilidad. Cuando se presenta de pronto un recurso, se analiza su admisibilidad y se ve que, digamos, la apelación se presenta en 48 horas y yo la presenté en 3 días. Adiós. Se resuelve por admisibilidad. Una apelación de amparo provisional, una apelación de auto de liquidación de costas, una apelación de auto por suspensión. Todas estas que nosotros vemos acá, que no las vamos a mencionar todas, pero tendrán ustedes un momento para ver el sistema. Todas estas son incidencias procesales y aquí las podemos encontrar. Si buscamos sentencias, allá. Si buscamos incidencias procesales, acá. Y si seleccionamos, vamos a ver algo más bonito aquí. Aquí nos despliega según la incidencia procesal que nosotros seleccionemos. Esto del tipo de antecedente ya lo vimos, porque es lo que le da, digamos, la materia del derecho a la decisión. El fallo de primer grado, si es apelación, se recuerdan que siempre hay un fallo de primer grado. En el sentido de la sentencia, perdón, vamos a ver la decisión en segundo grado. Y acá tenemos algo muy bonito. Aquí se empieza a poner bonito el asunto. Porque estos son apelaciones de auto por suspensión y acá nos señala la doctrina legal por la cual fue suspendida. Aquí vemos algunos casos. Vamos a ver en sentencias que hay más. Vemos doctrina legal vigente, administrativa, civil, laboral. Vamos a avanzar un poco. Aquí hay penal, procesal civil. Esto es valiosísimo. De aquí se empieza a poner bonito y empata con lo del curso de Derecho Procesal Constitucional porque tenemos meros criterios de Derecho Procesal Constitucional. Por ahí yo les decía lo de la apelación que se presenta en 48 horas, aquí está. La apelación debe ser promovida dentro de 48 horas. El amparo no es la vía para denunciar omisiones legislativas, por la acumulación del proceso, las amenazas, apelaciones, en fin. Aquí vamos a encontrar también doctrina legal. Este es un atajo también para ese buscador de doctrina. Ese es el buscador de autos. Perdone que vaya muy rápido, pero ya nos quedan 15, 16 minutos. Estándares internacionales en materia de derechos humanos. Aquí tenemos una clasificación, como se les había mencionado, por derechos fundamentales. No sé si en su computadora se ve muy chiquito. Por derechos fundamentales y principios jurídicos. Entonces, al seleccionar, digamos, cualquiera de estos derechos fundamentales, vamos a elegir salud. Le vamos a dar esta búsqueda y nos tira una clasificación de derechos. Respecto de la salud, nos habla la definición de salud, educación en salud, elementos de la salud, mujeres respecto de la salud, salud de niños y niñas, entre otros. Y aquí no se nos presentan sentencias. Aquí se nos presentan otros documentos que son aquellos que yo les mencionaba en la oficina del alto comisionado, donde hay extractos de sentencia interamericana, entendido como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso es el caso Vera Vera y otras versus Ecuador. Y acá este extracto nos habla exclusivamente del derecho a la salud. Y aquí hay el sistema universal. Entonces, así vamos a buscar nosotros, no sentencias de la Corte, pero sí decisiones internacionales, digámoslo así, ¿verdad? De órganos internacionales, del sistema universal y del sistema interamericano, respecto de los estándares internacionales. Y el de doctrina legal, que es como tal vez no el más importante, pero el que tiene el contenido un poco más depurado,
Aquí no vamos a buscar por palabras precisamente, aquí no vamos a buscar tanto por materia para ver que si tenemos un golpe de suerte, una serendipia, dirían por ahí, ¿verdad? Ese golpe de suerte, para ver si encontramos. Aquí no. Aquí está la información bastante bien procesada para que nosotros no nos podamos perder. Y tenemos 3 opciones en este buscador. Tenemos la de criterios jurisprudenciales, que aquí vamos a encontrar, ojo con esto, la doctrina legal vigente de la Corte de Constitucionalidad y algunos criterios jurisprudenciales. Tenemos una segunda opción de derechos fundamentales y principios jurídicos. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Resoluciones de la Corte en donde haya desarrollado los derechos, es decir, los haya definido. ¿Qué le digo? Yo busco por derecho a la salud y me dice la salud es un bien primordial por medio de la cual protegido por la Constitución, etc. Vamos a encontrar definiciones y argumentaciones de pronto de la Corte de Constitucionalidad respecto de esos derechos fundamentales y de los principios jurídicos, ¿verdad? Eso ha sido sometido a su conocimiento y de decisión del tribunal en sus sentencias. Y acá es lo que yo les decía, al hablar de aspectos procesales constitucionales, esto empata exclusivamente con el derecho procesal constitucional. Aquí no vamos a ver fondo, aquí no vamos a ver si este recurso es idóneo, si hay que darle medicamento, nada. Aquí vamos a ver mera cuestión de tramitación de garantías constitucionales. ¿Cómo se tramita el amparo? ¿Cómo se tramita la inconstitucionalidad en caso concreto o la inconstitucionalidad general? Por competencia, la Corte no conoce, como ustedes saben, la exhibición personal. Entonces, acá no hay criterios de exhibición personal, salvo 2 que andan por ahí revoloteando, dirían, respecto de la utilización del curso de queja en la exhibición personal y de que no se puede promover amparo contra la exhibición personal, ¿verdad? Pero que conocimiento propiamente de fondo de esa garantía constitucional, por no ser competencia de la Corte, no está incluido en este catálogo, pero vamos a ver rápidamente los criterios jurisprudenciales, la doctrina legal. ¿Y cómo está ordenado esto? También por rama del derecho. Podemos consultar criterios jurisprudenciales en materia, digamos, vamos a algo sencillo, digamos en cuestión procesal civil y mercantil, que eso hay un vasto abanico de jurisprudencia. Y aquí vamos a encontrar los criterios jurisprudenciales, la doctrina legal de la Corte, que ha dictado, ¿verdad? Ya hablamos de ese precedente constitucional, respecto de ciertos asuntos que han sido sometidos a conocimiento de la Corte y con sus decisiones ha formado la doctrina legal, ya sabemos que. Entonces acá tenemos un abanico de posibilidades de la doctrina legal en materia procesal civil y mercantil, procesal civil específicamente, respecto de la doctrina legal vigente. Entonces la encontramos acá. Y con un clic, ¿verdad? Digamos, vamos a seleccionar que la enmienda del procedimiento no es un recurso, sino una facultad del juzgador. Lo podemos encontrar en nuestra ley del organismo judicial, ¿verdad? Porque muchas personas utilizan la enmienda del procedimiento como medio de impugnación y no lo es. Es una facultad del juez, si quiere, enmienda, ¿no? ¿Verdad? Y entonces aquí encontramos resoluciones, acá al lado izquierdo de nuestra página, en donde la Corte se ha pronunciado respecto de la enmienda del procedimiento. Ustedes lo pueden ver acá, lo voy a ver si se los remarco, a ver si lo pueden ver. Y nos dice que no se ocasiona agravio la resolución de la autoridad por la que se niega la enmienda del procedimiento solicitada por las partes dentro de un proceso, como lo habíamos dicho, no es un medio de impugnación, debido a que, de conformidad con el 67 de la LOJ, la enmienda es una facultad discrecional de los jueces, como advierte. Entonces, la enmienda no es un medio de impugnación. Esa doctrina legal la encontramos, o sea, o le llegamos, digamos, a esa doctrina legal buscándola de esa forma. Y así vamos a encontrar todas estas que están. Así se busca por doctrina legal. Primero le damos la materia, digamos, la naturaleza de lo que estamos buscando. Y después, una vez seleccionado, tenemos toda la doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad vigente respecto de esa materia. Eso es la doctrina legal, en buscador de doctrina legal. Los derechos y principios fundamentales, pues como les decía, es un abanico también de posibilidades de principios jurídicos y derechos fundamentales. Y al seleccionar cada uno de ellos, nos va a aparecer también resultados como los vimos. Le vamos a buscar acá y nos aparecen los resultados como vimos anteriormente.
Y por último, aquí me salí de una vez, y por último, tenemos el de aspectos procesales constitucionales. Esta es mera cuestión procesal constitucional. Y acá, perdón, nos da dos opciones. Si queremos criterios de procesos constitucionales o queremos de presupuestos procesales. Ya sabemos cuáles son los presupuestos procesales, pero nos dice, bueno, usted quiere presupuestos, ¿de qué quiere? ¿Quiere de amparos? ¿Quiere de inconstitucionalidades? Le vamos a decir que de amparo. Y ya sabemos cuáles son esos presupuestos, esos ya los han estudiado, pregunta, examen, eso no puede faltar. La legitimación activa, la legitimación pasiva, la definitividad, la temporalidad. Aquí están. Sus excepciones a estas. Y una vía paralela que es como prima hermana de la definitividad. Pero hagamos una búsqueda rápida, digamos, vamos a buscar por legitimación activa. Sabemos que carece de legitimación activa aquel en el amparo, que no es quien resiente el amparo, el agravio personal y directo. Entonces, ese no está legitimado para actuar, ese no es parte. O sea, no, tal vez no es parte, pero de a priori se puede suspender o se debe suspender su acción constitucional porque no está legitimado. Y van a ver que en la parte considerativa del fallo nos va a hablar de la legitimación activa. Acá tiene que haber un interés legítimo y lo demás. Justifica y obviamente declara sin lugar el amparo por falta de legitimación pasiva. Así le vamos a llegar a estos criterios. Eso es en cuanto a los presupuestos procesales. Pero al hablar de criterios jurisprudenciales, criterio de procesos constitucionales, también nos dice, bueno, criterio de qué quiere, del lado de la constitucionalidad. Bueno, veamos el de la inconstitucionalidad. Ya vimos mucho amparo. Veamos aspectos procesales de la inconstitucionalidad. ¿Y qué podemos hablar de aspectos procesales de la inconstitucionalidad? ¿Qué nos dice? Que si la ley, por ejemplo, o disposiciones jurídicas atacadas no están vigentes, eso no pasa nada. Carece de materia. Y por lógica, llamémosla como lógica jurídica, si ustedes promueven una inconstitucionalidad contra una norma, un decreto ley del año 35 que ya no está vigente, obviamente no va a pasar nada. O sea, le van a suspender su acción, se la van a, tal vez no rechazar, pero se la van a desestimar. Entonces, eso es un criterio de la Corte de Constitucionalidad respecto de las inconstitucionalidades generales, se me ocurre. Podemos ver amparo, para citar otro ejemplo. Criterios de amparo, vamos a ver todos estos que tenemos aquí de mera tramitación, mera tramitación, ¿verdad? Como por ejemplo, que el amparo no puede ser presentado contra particulares, puede ser por ejemplo, ¿verdad? El erróneo señalamiento del acto, que eso se da en aquellos casos en donde nosotros sabemos muy bien cuál es el acto definitivo, pero no señalamos la apelación final, sino que señalamos el auto que admitió a trámite, por decirles algo. Ese es un señalamiento erróneo. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay conocimiento de fondo. Aquí hay meras cuestiones de tramitación del amparo. Entonces aquí pueden ver ustedes un montón de cuestiones, criterios, mejor dicho, más que cuestiones, respecto de la tramitación del amparo. Aquí hay asuntos sobre la imposición de la multa, sobre las costas, sobre la prueba, en qué momento se admite o no, el ocurso de queja, cuándo es procedente el ocurso de hecho, los plazos de interposición de los medios de impugnación, entre otros, ¿verdad? Que la aclaración, por ejemplo, no es para cuestiones de fondo, etcétera. Meras cuestiones de tramitación de las garantías constitucionales. Perdón. Y así es como funciona este buscador por doctrina legal. Repasando criterios jurisprudenciales, vamos a encontrar la doctrina legal. Derechos fundamentales, llamémoslo así o aprendámonoslo así, definiciones o pronunciamientos respecto de esos derechos. Y aspectos procesales constitucionales, perdón, respecto de tramitación de garantías constitucionales. Entendidas esas garantías constitucionales como la competencia que tiene la Corte, es decir, inconstitucionalidades y amparo. Decisión personal queda fuera en este caso, ¿verdad? Y eso es, se nos fue rápida la sesión, ¿verdad? Eso es básicamente nuestro sistema de consulta de jurisprudencia constitucional. Acá tenemos mucho de qué hablar. Me gustaría de pronto también a analizar fondo de estos fallos, ¿verdad?
pero en la materia que se está realizando, ¿verdad? Es únicamente respecto de cuestiones de uso de este sistema de consulta, ¿verdad? Entonces, no sé si de pronto por ahí hay alguna pregunta, algún comentario, sea del sistema o sea algo meramente de la materia procesal constitucional que quieran compartir o quejas, ¿verdad? Estamos abriendo este espacio para eso. Quejas, no, Lick. Qué bueno, qué bueno. Si no, ahí está el apartado de sugerencias por aquí que te los había enseñado. Muchas gracias. No, de verdad, este es un sistema bastante complejo. Si ustedes tuvieron la oportunidad de navegar en el anterior, se darán cuenta que el anterior no tenía estas opciones. La doctrina legal no la tenía, no tenía esa división de ciencias procesales, no nos dejaba llegar hacia de una forma más precisa a las decisiones, ¿verdad? Los resultados en este son más precisos porque si usaron el anterior en alguna oportunidad, buscaban ustedes por palabra y le decían, esa es una de las cosas que también resentían de este cambio, porque en el anterior buscaban y le salían 200 resultados. Pero cuando usted ya iba por la 10, se da cuenta que ahí ya no había relación con lo que usted estaba buscando. Este le tira 5, le tira 6. Y la gente decía al inicio, es que este no me tira tantos resultados como el otro. Pero ¿por qué quiere usted tanta basura? Por decirlo de alguna forma. Inútil, ¿verdad? Entonces, este le da resultados precisos y exactos siempre y cuando la búsqueda se haga de forma adecuada. Pero no sé si hay algún otro comentario. A mí me gustaría escucharlos, de que yo siento como nostalgia a veces de estar con compañeros sancarlistas, porque yo doy clases en otra universidad, es una universidad privada, y pues, la San Carlos es otro nivel. Siéntanse afortunados de estar en esta casa de estudios que pues, nos ha regalado tantas cosas. Pero no sé, me gustaría escucharlos antes de concluir con la sesión. Buenas noches, licenciado. Lo amo, Lick, dice Jorge Mario. que voy a apagar la cámara, ¿verdad? Dígame, licenciado Sosa. Gracias, licenciado. Pues gracias por la inducción que nos acaba de dar en el manejo del portal de la Corte de Constitucionalidad. Se mira que el sistema es bastante bondadoso para las búsquedas que en un momento dado podamos tener, ya sea como estudiantes o en un futuro como profesionales, para tener documentación o información acerca de un tema en específico. Muy amable, pues nos llevó de la mano por todo el sistema y creo que, al igual que los compañeros, creo que nos llevó de una manera bien clara, concisa. Muchas gracias, se le agradece, licenciado. Y es mi comentario. Feliz noche. Gracias, Lick. Muy amable. ¿Alguien más ahí que no me sonroje con esos comentarios? Jorge Mario Rafael Gamboa. Licenciado. Bienvenido. No, solo para comentarle que definitivamente muy buena su clase, muy buena la explicación. No sé si usted quisiera darnos el resto de las clases. No, fuera de broma. Ustedes tienen. No, pero fuera de broma sí tienen está bastante buena la clase, la verdad que muy bueno su desarrollo desde bajo ese punto de perspectiva. A mí me encantó. Así que bajo ese punto de perspectiva solo agradecerle porque ahora básicamente pues ya sabemos manejar la página y esa herramienta nos va a ayudar mucho. Entonces, gracias, licenciado. Excelente, mi estimado Lick Gamboa. ¿Alguien más? Nos queda un minuto. Para ser así formalistas. Igual, licenciado, ahí solo agradeciéndole por su tiempo también y por la dedicación. Obviamente no es una herramienta que vas a dominar de la noche a la mañana, pues, pero claro, ya en la práctica y con los primeros pasos que usted nos está dando, creo que no podemos quejarnos. Yo le agradezco mucho, Lick. Excelente, Lick, muchas gracias. Damaris, creo que decía por ahí, si no me falla la memoria. Buenas noches, licenciado. Solo para agradecerle por el tiempo, la paciencia y la forma en que fue detallando cada paso, ¿verdad? Sabemos que no es fácil en un solo periodo pues dar toda esta inducción,
pero le agradezco mucho por la paciencia y por el esmero que mostró en enseñarnos muchas cosas que en realidad pues desconocemos, ¿verdad? Excelente, excelente. De eso se trata de ir aprendiendo. Y fíjense que yo se lo digo, mucho entiende las cosas, o dice, ay, no, a mí me cuesta, pero hay cosas que tal vez uno no las tiene que buscar para aprenderlas, las tiene que hacer, y el conocimiento va llegando solito. Y es increíble, y se van a recordar de mí algún día cuando vean que saben muchas cosas y no saben cómo las aprendieron. Y en esta carrera es bien amplio todo el conocimiento. Y pues, adelante, si no hay alguna otra intervención, en respeto de su tiempo, Licenciado, que manda ahí mi licenciada Cruz. disculpe por la interrupción, licenciado. Una última pregunta. No hay. Acá en esta página se suben casos importantes o se suben todos. Sí, gracias, licenciada. Aquí se sube todo. Se sube todo. Importantes, esto es como relativo, porque puede ser importante para las partes, pero para otro puede decir, este me habló de la pensión alimenticia, yo ni casado estoy, ni me pienso casar, ¿verdad? Entonces, ahí se sube todo. Pero si nos referimos a importantes en cuanto a relevancia social, política, nacional, sí, también están ahí, pero es más fácil encontrarlos en ese buscadorcito que les enseñé de resoluciones de interés. Ahí está más fácil, ahí está más facilito, pero ahí está todo, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. No, a ustedes, gracias por la participación. Si no hay más, este chat está bien alegre. Yo me recuerdo cuando era estudiante allá en el S2, se ponía algo así las clases. Pero bueno, si no, pues nos despedimos. Una feliz noche para todos ustedes. No sé si hay alguien más que quiera intervenir. Feliz noche, Lic. Feliz noche, mis estimados. Sigan adelante, los quiero ver graduados. Gracias, licenciado. Gracias, Lic. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, licenciado. Gracias.